Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Gloria a Dios. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Padre, muchas gracias por tu infinita misericordia, tu bondad, tu amor, por permitirnos, Padre Celestial, una vez más estar delante de ti, por tu pueblo que ha venido a este lugar, Señor, a adorar tu nombre, que estamos en este día en tu casa, buscando tu presencia, implorando tu favor y tu misericordia. Usa tu palabra para ministrar a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Quiero hablar en esta tarde bajo el título Autoexamen espiritual. Autoexamen espiritual. Bendito sea el Señor. A eso los está llamando el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Corintios. Escribe esta carta con el propósito de ubicarlos, con el propósito de que ellos puedan no solo valorar lo que Dios les ha dado, sino también haciéndole énfasis, como hacía en la primera carta, del riesgo que corrían de desviarse, de desubicarse, a pesar de los privilegios que ellos disfrutaban. Porque usted ve que en la primera carta en el capítulo 10, les habla de todos los privilegios que Israel tuvo en el desierto. Le dice: todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos bebieron la misma bebida espiritual, todos comieron el mismo pan. Pero luego termina diciéndole: pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, disfrutaron de muchos privilegios de parte de Dios, pero terminó Dios no agradándose de ellos. Y ahí comienza a decir el por qué Dios se había desagradado de ellos. Porque aunque disfrutaban de privilegios, pero lamentablemente también le daban cabida al pecado en su corazón, y eso hizo que Dios se desagradara de ellos. Y les escribe esta carta precisamente para hablarles sobre ese cuidado que debían de tener. Y es una amonestación también para nosotros, porque nosotros disfrutamos de los privilegios de Dios, pero esos privilegios no son un marco ni una burbuja donde yo me puedo meter y decir: bueno, yo soy intocable y puedo vivir como quiera porque no hay problema, ya estoy ungido por el Señor. El Señor no está comprometido con una persona que no vive de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad, y era lo que el apóstol. Entonces él termina su carta llamándolos a la reflexión, llamándolos a un autoexamen, diciéndole: debido a eso, debido a que corremos el riesgo de desviarnos, debido a que corremos el riesgo de desubicarnos de la voluntad de Dios, es bueno hacernos un autoexamen.
Y a eso los llama, por eso les dice: examinaos a vosotros mismos. Y les dice: si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una iglesia donde estaban en operación los dones del Espíritu Santo, en operación. Porque Pablo les dice que no les hacía falta ningún don. O sea, una iglesia con los dones del Espíritu Santo en operación. O sea, una iglesia espiritual. Pero mire que el apóstol tiene que decirle, pero no, que no se pudo referir a ellos como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Porque a pesar de tener tanta bendición espiritual, la iglesia estaba dividida. Unos eran de Pablo, otros eran de Apolo, otros eran de Cefas y otros de Cristo. Los más consagraditos le pertenecían al grupo del Señor. Pero mire, con todas esas bendiciones espirituales, pero había una serie de problemas terribles. Todos esos dones espirituales, pero había inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Sí, hermano, pasaban unas cosas que uno dice: ¿cómo? Y el del don de discernimiento, ¿dónde estaba? O sea, una cantidad de cosas. Entonces, él los llama al autoexamen. Un autoexamen es la verificación de algo que una persona hace por sí misma a través de una prueba o de un ejercicio. Y todos somos conscientes, las damas tienen que estarse haciendo el examen de sus senos continuamente, se recomienda para evitar un cáncer. Bueno, una cantidad de cosas que se pide en ese caso para que se eviten un cáncer de mama y una serie de situaciones que pueden llevar a la muerte a una mujer, al hombre. Bueno, hay una cantidad de exámenes que la persona puede hacerse por sí misma a través de una prueba o a través de un ejercicio. Y todo esto se hace con el propósito de cuidar la salud de la persona. Bueno, Dios también nos manda a hacernos un autoexamen espiritual y es para cuidar nuestra salud espiritual, es para cuidar nuestra relación con Dios. El Señor nos manda a examinarnos y por eso el apóstol Pablo hace en primer lugar un llamado al autoexamen. Él les dice: examinaos a vosotros mismos. Y este autoexamen tenía que ser diligente. La situación de ellos no era la mejor. El no evaluarse, el no autoexaminar su vida, su relación con Dios, su fe, porque Él les dice: pruébense. Él les dice: pruébense, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a ver si ustedes todavía están en la fe. Y les dice: probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. O sea, ellos tenían que ser, en este autoexamen, tenían que ser diligentes. O sea, el secreto de lo que los estaba llevando al fracaso espiritual debía ser buscado con diligencia, debía ser buscado enseguida. Él les está diciendo: no se pueden demorar en ese autoexamen, deben ser diligentes, porque esa situación que ustedes están viviendo los va a llevar al fracaso. Pero además de ser, también tenía que ser no solo diligente, sino voluntario. Amén. Debía de ser un examen voluntario, o sea, ellos debían conocerse a sí mismos. O no os conocéis
a vosotros mismos. Bendito sea el Señor. También tenía que ser un examen cuidadoso o minucioso. Ese autoexamen no podía ser a las carreras. Tenía que ser con mucho cuidado. La idea era, porque usted ve que él les hace énfasis, él les dice, ustedes no se conocen o no se conocen a ustedes mismos, o sea, examínense. Examínense con lupa. Examínense de una manera muy cuidadosa. Un examen, algo que sea muy minucioso. En otros términos, les estaba diciendo, no se dejen engañar de ustedes mismos. No se dejen engañar de ustedes mismos. Juzguen cada hecho por sus frutos. Y uno debe esforzarse por no dejarse engañar de uno mismo. Porque a uno lo pueden engañar otros, pero uno mismo también se puede engañar. La palabra dice que no seamos oidores de la palabra, dice el apóstol, engañándoos a vosotros mismos. Ya que uno mismo se puede engañar. Uno mismo puede estar equivocado en el dictamen que uno se da de uno mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo tengo que mirar con cuidado y juzgar cada cosa que está pasando en mi vida por los frutos que estoy dando. Entonces, tengo una reacción que no está buena y yo digo, bueno, o sea, las cosas del todo no están andando bien, porque están aflorando en mí cosas que no son buenas. No logro controlar mis pensamientos me están dominando y me están llevando a pensar cosas que no deben. Entonces tengo que decir, los frutos que estoy dando no son buenos. Y eso me debe llevar a la reflexión. Que por cualquier situación ya quiero formar la tercera guerra mundial. Tengo que decir, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha pasado, porque llega el momento que uno dice, pero Padre Celestial, ¿qué me está pasando? Esto no está bien. En mí no está bien, porque y uno mismo comienza a aplicarse la palabra y a decir, pero es que yo soy hijo de Dios. Yo tengo al Espíritu de Dios en mi vida. Y no. Esos frutos, estos pensamientos, estas cosas que estoy hablando, estas cosas que estoy pensando, no armonizan con lo que Dios me enseña en su palabra. Entonces me estoy autoevaluando, estoy haciendo un examen minucioso de mi vida, de cómo están las cosas en mi vida. Alabado sea el Señor. Pero además ese autoexamen debe ser honesto, debe ser sincero. O sea, cuando me esté autoevaluando, me esté autoexaminando, debe ser un autoexamen honesto, debe ser sincero. ¿Por qué? Porque pues Dios me conoce. Debe ser sincero mi autoexamen, debo abrir mi corazón. Y estoy con Dios, debo abrir mi corazón, como le dijo el salmista al Señor, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Tremendo, hermano. Porque a veces el autoexamen que nos hacemos no nos alcanza. A veces muy minucioso, pero se nos escapan algunas cosas. Y por eso el salmista también decía, hazme reconocer mis propios errores y líbrame de los que me son ocultos. Pero hablando aquí de autoexamen, él le dice a Dios, Dios, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Porque Dios puede mirar más allá de lo que yo puedo mirar. Y Dios puede conocer cosas de mi vida
que están guardadas en lo más profundo de mi vida, cosas que yo no logro. No logro captar, no logro ver, por fuerte y por profundo que sea el autoexamen, no logro darme cuenta. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, hermanos, cuando hay un autoexamen, hay unos resultados. Cuando usted se envía, le hacen un exámenes de laboratorio, vienen los resultados y se miran cómo están las partes que se evaluaron en ese autoexamen. Bueno, en este autoexamen que el apóstol les dice que se hagan, ellos debían evaluar algunas cosas, debían probar sus hábitos. Y uno tiene que probar, porque él le está diciendo: examínense a ustedes mismos, miren a ver sus hábitos, esas cosas que ustedes están haciendo. Hay cosas que uno comienza a hacer y primero las hace porque quiere hacerlas. Luego las hace porque ya se acostumbra a esas cosas. Y llega el momento que eso se convierte en un hábito, en algo que ya uno no es capaz de hacer. Por eso ese asuntico de que pruebe un poquito y se da cuenta, ahí está el engaño. Porque al principio la persona hace lo que no debe de hacer, reitero, porque quiere. O sea, no está amarrado a eso. Lo voy a hacer. Pero luego ya comienza a hacerlo porque ya le gusta. Y se envuelve en eso que le gusta y luego se le convierte en una costumbre, se le vuelve un hábito y ya no es capaz de salir de ahí. Ya lo que quiera regresarse, se ha dado cuenta que ha cruzado el punto sin retorno y ya no puede. Y por más que en su corazón quiera salir de ahí, sabe que hay fuerzas superiores dentro de él mismo que no lo dejan salir de esa situación. Entonces uno tiene que tener cuidado. Uno no puede jugar con el pecado. Uno no puede jugar con lo malo, con lo que Dios ha prohibido. Si Dios lo prohibió, yo no necesito probar, así sea un poquito. Si Dios dijo no, es no, así sencillo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso la palabra dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ellos también debían probar sus pensamientos. ¿Qué clase de pensamiento estaban dando vuelta en su cabecita, en la cabecita de ellos? ¿Qué pensaban? Uno tiene que tener cuidado con lo que piensa. En ese autoexamen yo debo evaluar mis hábitos, que se ha convertido en mí en un hábito, en algo que no agrada a Dios, en una costumbre que no es buena. ¿Qué pensamiento? ¿Cómo estoy manejando mis pensamientos? ¿Controlo mis pensamientos o ellos me controlan a mí? Y lo hemos dicho en otras ocasiones, que uno no puede evitar que los pájaros vuelen no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Eso sí lo puede evitar. Yo no puedo colocarme aquí un letrero y decirle prohibido el paso aéreo por aquí. No, ellos no leen ni nada. Pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Lo mismo pasa con los pensamientos. Un mal pensamiento le llega a todo mundo en cualquier momento. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es que ese mal pensamiento se anide en nuestra mente, se quede a vivir ahí, haga su casa, haga su nido, coloque su huevito y saque sus polluelos.
Entonces ahí, o sea, si a mí me llega un mal pensamiento, Pablo dice, cambie ese pensamiento, piensa en lo que es justo, lo que es bueno, lo que es puro, lo que es amable. Si tiene virtud, o sea, si eso que le está dando en la vuelta en la cabecita tiene alguna virtud, tiene algo agradable, vale la pena dejarlo ahí. De lo contrario, deséchelo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero también ellos debían probar sus afectos. ¿En qué estoy colocando mi corazón? ¿Hacia dónde se está yendo mi corazón? ¿Qué camino está siguiendo mi corazón? La Biblia dice que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Amén. O sea, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Qué está ocupando el primer lugar en mi corazón? O sea, uno tiene que evaluarse, autoexaminarse. Bendito sea el nombre del Señor. Pero otra cosa que ellos debían probar era sus motivos. Aleluya. Cuando yo pruebo mis motivos, me pregunto, ¿estoy actuando para mí mismo o estoy actuando para glorificar a Dios? Es la forma de probar lo que hago. Estoy probando mis motivaciones. En todo lo que usted y yo hagamos, podemos hacer ese autoexamen, esa evaluación, esa prueba. Bueno, esto que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para glorificarme a mí mismo o lo estoy haciendo para glorificar a Dios? Y eso es muy importante. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Porque la palabra nos envía que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y todo lo que hagamos debemos hacerlo para glorificar a Dios. Si cantamos y predicamos, lo que hacemos, todo lo que hacemos debe, el sello de lo que hacemos debe ser glorificar a Dios. El motivo, el propósito de todo lo que realizamos debe ser para que Dios reciba la gloria. Amén, hermanos. Ténganme paciencia un ratico, ya terminamos. Algunos me llaman y no puedo ir. Yo le entiendo, está cansadito, tranquilo. Entonces tenían que probar sus motivos. Sus motivos. Yo estoy bien porque acá me estoy moviendo y todo. Yo le entiendo, esa quietud y esa comodidad, ese aire. Y esa paz que se respira aquí, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermano, de verdad que es muy importante. Esa parte es muy fundamental en todo lo que hagamos. Porque saludo al hermano, porque abrazo al hermano, porque comparto con el hermano. O sea, ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva? Porque no podemos olvidarnos que en el tribunal de Cristo, el Señor va a juzgar nuestras motivaciones. Va a juzgar nuestras motivaciones. Y dice que esas motivaciones van a ser pasadas por fuego. Y en Corintios dice que si, y busca y escoge materiales, ¿no? Usando símbolos para ilustrar. Dice, si usted edificó, ayúdeme, en heno, ¿sí? Madera y hojarasca. Y hay otro material para edificar, piedras preciosas, oro y plata. Si tomamos las piedras preciosas, el oro y la plata y las pasamos por el fuego, esas se afinan. El fuego les hace bien. Pero si pasamos el heno, la madera y la hojarasca por el fuego, se esfuma, se termina. Entonces, nosotros aquí y en el servicio al Señor estamos, todo lo que hacemos estamos edificando. Y a cada cosa que usted haga es un ladrillito que usted está colocando. Hay que saber dónde lo estamos colocando. Si lo estamos haciendo para Dios y de verdad mis motivaciones son sinceras y son para Dios, eso estoy edificándolo en piedras preciosas, en plata y en oro.
Pero si lo que hago lo hago es para que la gente me aplauda, para que la gente diga qué bueno lo hace, entonces estoy edificando en un material que no va a resistir el fuego. La Biblia dice que ya subimos allá, nuestra salvación está segura. Pero a veces nos imaginamos una coronita llena de perlas por todo lo que ha pasado, pero de pronto esas perlitas se van para otro lado. Que Dios nos ayude, hermanos, y que todos lo hagamos con buenas motivaciones, porque un día Dios va a juzgar nuestras motivaciones. Pero Pablo también les dice que tenían que probar su fe. Tenían que probar su fe. Prueben su fe, les dice. Aleluya. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Aleluya. Examinen su fe. ¿Qué clase de fe? Porque ellos estaban colocando en duda la fe del apóstol Pablo. Ellos decían que la fe de Pablo era una fe falsa, que no era genuina, que Pablo no era un verdadero apóstol. Y Pablo les dice: ustedes tienen un solo padre que los engendró en Cristo, y ese papá soy yo. Y si mi fe es falsa, si mi fe no es genuina, y si mi fe no es verdadera, ustedes todavía están en sus pecados. Esa fue la respuesta que le dio. Entonces ustedes están mal, les dijo. Porque si mi fe no es genuina, entonces la fe de ustedes no es verdadera. Porque yo los engendré en Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Mira, hermano, y Dios nos manda a examinarnos a nosotros. Porque uno a veces es bueno para examinar a otros. O a veces cuando nos estamos examinando, dejamos de examinarnos y le echamos una miradita. Voy a parar aquí, voy a examinar al otro a ver cómo va eso. Y cuando uno examina a otros, uno justifica su ego. Porque siempre que uno examina a otro y se compara con uno siempre es el mejor. Sí, los demás pierden, hermano. Eso sí, tenga la seguridad. O sea, siempre que uno examina a otros, uno justifica su propio ego. Aplaude su ego. Que como yo no hay. Y siempre, o sea, el asunto no es compararnos con otros, porque siempre vamos a ganar. Sí, hermano, eso así uno no diga amén. Y como decía un hermanito en una de las iglesias que he pastoreado, siempre que me iba a decir algo, decía: hermanito, pastor, y no es por tocar trompeta. Él era su frase particular. No es por tocar trompeta, me decía, pero lo mejorcito de la iglesia, aquí estoy. Así, él en su autoexamen era franco. Me dijo una vez: hermano pastor, si el Señor viene por la iglesia, no es por tocar trompeta, pero yo me voy. Y usted también. Yo dije: bueno, al menos me escapé. Digo, y su esposa también se va. Eso lo hizo por cortesía. Pero dijo: el resto están todos maleados. Así me dijo. Yo le dije: pues toca que nos ubiquemos bien, porque si está grave, porque si solo nos vamos los tres y los demás se quedan, el asunto está grave también con nosotros los tres. Entonces se abrió los ojitos y le dije: sí, a orar se dijo, hermano, para que usted no se quede, yo tampoco, mi esposa tampoco y los hermanos tampoco. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Y la palabra no vuelve vacía. Y si ellos se quedan, lo más riesgoso es que usted también y yo nos quedemos. Dijo: hay poder. Le dije: sí, poder de Dios, que el Señor nos ayude.
Aleluya. Cuando uno examina a otro, exalta su ego. Cuando uno se examina a sí mismo, está dispuesto a justificar más a otro. Ya cuando uno se examina, ay hermano, cuando uno examina a otro, pobrecito, pero cuando uno se examina, de verdad que de verdad el Señor lo meta a uno en este autoexamen y le diga al Señor, venga mijito para acá, vamos a una experiencia usted y yo. Y le muestra el Señor a uno de verdad quién es uno, hermano. Uy, Padre Celestial. Que de verdad el Señor le abra a uno el corazón y le muestre a uno lo que hay en el corazón de uno que no le agrada a Dios. Eso es para uno arrepentirse en polvo y en ceniza, hermano. Sí. Ay, Señor, ojalá haga eso con nosotros. Bueno, que comience conmigo y después con usted. Aleluya. Sí, hermano, qué maravilloso. O sea, esa experiencia con Dios nos va a llevar a conocernos más. Fue lo que le pasó a Isaías. Cuando Dios le permitió verlo a Dios y verse a sí mismo, ay poder, dijo, ay de mí. Esa fue la respuesta, ay de mí que soy muerto, dijo. O sea, él no encontró cuando Dios le permitió que se hiciera ese autoexamen, Isaías dijo, aquí no hay remedio, yo estoy muerto en vida. O sea, el autoexamen de Isaías arrojó que estaba grave, su enfermedad era terminal. ¡Ay de mí que soy muerto!, dijo. No dijo, tengo remedio, no, dijo, soy listo. Dios tuvo que intervenir. Pedro, cuando está de frente a una vislumbre de la santidad de Dios, cae de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando calma el viento y la tempestad, todos quedan anonadados ante esa vislumbre de la presencia del Señor y dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, justificamos más a otros. Consideramos más a los demás, somos más pacientes con otros, tenemos más. No se trata de que usted le tape la falta a otro, pero usted maneja las cosas ya con pinza, con mucho cuidado, porque usted dice, ay Padre, voy a tocarle eso y eso lo tengo yo también. Mire, Efesios dice, vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Échelo de la iglesia. Dígale que es un impío pecador, hijo del diablo. Dígale que su problema no tiene remedio. No, hermano. Vosotros que sois espirituales, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando yo voy a corregir la falta de otro, tengo que saber con qué espíritu lo voy a hacer. No me puedo olvidar de mi humana debilidad. Y termino. Este autoexamen que ellos debían hacerse, debía llevarlos a conocerse a sí mismo, a un conocimiento de sí mismo, a un conocimiento de la presencia o de la ausencia de Cristo en su vida. Él les dice, prueben a ver si el Señor está con ustedes. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. O sea, tenían que conocerse a sí mismos y tenían que saber si el Señor de verdad estaba en ellos o no. Pregunto, ¿está el Señor en nosotros? No diga amén. No, eso es una respuesta personal. Yo debo preguntarme, ¿el Señor de verdad está en mí? ¿Vive Jesús en mi vida? ¿De verdad vive en mi vida Jesús? Ese autoexamen debía arrojar esas cosas, esos resultados. También debía llevarlos al conocimiento de su verdadera condición espiritual. ¿Cómo estaban? Porque él dijo, hay muchas cosas espirituales entre ustedes, pero no puedo tratarlos como espirituales, sino como a carnales. Aleluya. Entonces, mire que ese autoexamen en nosotros nos va a arrojar nuestra fortaleza, o sea, si lo hacemos con honestidad, el resultado nos va a llevar a conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestra verdadera condición espiritual. Ese autoexamen tenemos que hacerlo en la presencia de Dios, en un momento donde el Espíritu de Dios esté ministrándonos de una manera muy especial y decirle, Señor, creo que es el momento de mi autoexamen. Debe ser nuestra oración, Señor, permíteme conocerme, muéstrame, examina mi vida y muéstrame quién soy. Porque hay muchas cosas que tenemos que corregir. Termino. Mire que encontré un proverbio, estaba leyendo un artículo y aparecía esta parte. En el mundo de los negocios se afirma que si no se hace un inventario periódicamente, lo más probable es que el negocio termine en bancarrota. O sea que uno tiene que estar evaluando su negocio. El que tiene su negocio, los hermanos que tienen su negocio, saben que tienen que estar evaluando si le está dando resultado o no. Y si usted emprende un negocio y se da cuenta que el negocio no, más bien le está consumiendo el capital, o más bien está, acabando su capital, usted dice, no, esto hay que acabarlo, porque no está funcionando. Pero a veces uno dice, no, es que esto se levanta o se levanta, y me está tirando a mí a la lona cada día. Entonces llega el momento que usted dice, no, esto no sirve. Entonces, si en un negocio no se hace inventario periódicamente, ese negocio puede terminar en bancarrota. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Si uno no hace un autoexamen espiritual periódicamente, uno puede terminar en fracaso también. Y puede terminar con una vida espiritual destruida. Puede perder la presencia del Señor sin darse cuenta. Puede perder al Espíritu de Dios sin darse cuenta. Sansón no hacía ese autoexamen. Y cuando trató de hacerlo, se dio cuenta que el Señor ya no estaba. Se había perdido el capital. Vamos a estar de pie, hermanos. Aleluya. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Que tenga misericordia de nosotros. Padre que estás en los cielos. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Es en tu presencia donde podemos evaluar nuestra condición espiritual.
Es en tu presencia donde podemos darnos cuenta en qué condición estamos, Señor. Permite que ese autoexamen en nosotros sea honesto, sea sincero. Ilumínanos siempre con tu palabra para que esas partes que no conocemos en nuestra vida sean iluminadas a través de tu palabra y podamos, Señor, reconocer nuestros errores, Dios mío, y podamos corregirlos y agradarte cada día más. Es nuestro anhelo, es el anhelo de nuestro corazón, servirte, agradarte, hacer tu voluntad, Señor. Gracias por esta hermosa congregación, por cada hermano. Tu bendición sea sobre nosotros, Padre. Aleluya.